Hermanos, buenas noches. Hoy lunes 5 de octubre del 2020 vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de Génesis, capítulo 16. Dándole primeramente gracias al Señor por un día más de vida, por sus provisiones naturales y por sobre todo las espirituales, como su presencia, su palabra que no nos falta cada día, en cada prédica, cada estudio en nuestra amada Iglesia Cristiana Camacho. Vamos a recordar los puntos que vimos en la primera parte de Génesis capítulo 16. Y fue la difícil situación en la que Abraham y Sarai se vieron envueltos por haberse desviado en ese momento del camino trazado por el Señor para ellos. Pero también no olvidemos que no fue el primer desvío de Abraham. Y recordamos que aún él era un hombre inmaduro espiritualmente. Y tan humano como nosotros él estaba aprendiendo y a un alto precio, como vimos. Pero también recordemos que él estaba siendo formado por el Señor para ser ese gran patriarca y como un gran ejemplo de fe para todos nosotros también. Pero en esa parte de la vida de Abraham y Sarai, vimos que ellos dudaron de la palabra y la promesa de Dios. Él le había prometido a Abraham un hijo, pero al ver ellos su avanzada edad o que el cumplimiento de la promesa se demoraba, trataron de hacer frente a esa situación por medios humanos. Y fue así como Sarai decide tomar, ¿recuerdan?, a su criada egipcia Agar y se la da por mujer a Abraham para concebir un hijo. Recordaremos también que todo empezó a tomar un rumbo imprevisto después de eso. Una vez que Agar queda embarazada y empieza a tratar a Sarai, su señora, con desprecio. Y es así, el comienzo de muchos problemas, como también hemos visto. Y esto nos enseña que al igual que nosotros, siendo creyentes, a veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y sin consultar al Señor y esperar su guía. Y aún en decisiones que consideramos, entre comillas, buenas, terminamos desviándonos, saliéndonos del plan de Dios. Y terminamos siendo lo que Dios no quiere, por supuesto, y nos dice en su palabra, que seamos sabios en nuestra propia opinión. Vimos que esta decisión que tomaron Abraham y Sarai no era parte del plan de Dios que tenía para ellos, ni la manera que Dios usaba para obrar con su pueblo. También recordaremos que al empezar los problemas de desprecio y maltrato entre Agar y Sarai, y al ver que ya no podían ellos manejar esa situación, que empezó a desarrollarse totalmente en la carne, y cómo vimos también cómo dio frutos también en la carne, que sabemos nosotros que son muchos cuando le damos rienda suelta y alimentamos nuestra carne, ¿verdad? Eso fue lo que se estaba cosechando en esos momentos. Y vimos que Agar finalmente decide huir por el maltrato de Sarai. Y recordamos que huyendo Agar en el camino, ya lejos de la tienda de Abraham, se le presenta el ángel del Señor, quien va a su encuentro como ese Dios bueno y compasivo que tenemos. Y que sigue siendo el mismo con nosotros. Y le dice a Agar, le dice que regrese a su lugar y se ponga sumisa bajo la autoridad de Sarai, su señora. Imaginamos cosa difícil para ella, ¿verdad? Pero también el ángel del Señor le dijo algo más a Agar. Y vamos a leer ahora sí esta segunda parte del capítulo 16 de Génesis, desde el versículo 9 al 16. Y dice: le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Versículo 12. Y él será hombre fiero,
Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces lo primero que el ángel de Dios, recordemos, le dice a Agar es que regrese. Y tal vez podemos pensar por qué, ¿no? ¿Por qué tenía ella que regresar a tal lío, a tal problema, si ella era inocente de las decisiones de sus amos, sin culpa en eso, y que lo correcto sería huir, y que no tiene nada de malo, ¿no? Escapar de ese maltrato. Y muchas veces sin reconocer nuestra parte de culpa. Y solo vemos nuestra parte de víctima. Pero sabemos que Dios no piensa así, ni ve escasamente como nosotros. Y el Señor nos deja un importante ejemplo del caminar de Pablo, en medio de su sufrimiento. Y dice en Hechos 14:22, vamos a leerlo, dice que Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Recordemos que Pablo dijo esto después de ser apedreado. Después de esa experiencia, esa terrible experiencia, él se levanta y sigue sirviendo al Señor. Y no solo eso, sino que en medio de semejante prueba, apedreado tal cual, él anima y exhorta a los hermanos a que permaneciesen en la fe. ¿Se imaginan en su condición? Y bueno, tal vez nosotros, digamos, no hemos llegado a exactamente eso, ¿no? O tal vez sí fuimos apedreados, pero con maltratos, palabras hirientes a alguien, como Sarai a Agar, tal vez, que dice que la afligía Sarai a Agar, o sea, la trataba mal. O como en el caso de Agar, que con el desprecio a Sarai, tal vez unas miradas feas, con soberbia, ese maltrato o desprecio que entra en el corazón, también se reciben como piedras y duele, ¿verdad? Pero recordemos que Dios no va a cambiar su propósito que tiene para nuestras vidas, hermanos, para evitarnos el sufrimiento. Y Pablo eso lo sabía muy bien, porque al contrario, es ahí donde Dios nos afirma, nos fortalece, establece, crece nuestra fe, y es ahí donde vamos a echar raíces. Por eso tenemos muchos versículos en los Salmos que nos ha dejado el Señor justamente para enseñarnos a esperar en Él. Y tenemos un lindo ejemplo en el Salmo 25. Salmo 25, donde David le imploraba al Señor su dirección. Pero ¿saben cómo? En esa espera. Dice el Salmo 25:5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y acá dice: en ti he esperado todo el día. O sea, nos habla de un constantemente. Vivía esperando David. David sabía que solo en esa espera no iba a haber pérdida, no podía haber pérdida, sino más bien, como dice, él iba a ser encaminado a través de esa espera y enseñado por el Señor. Y Dios quiere que al igual, ese sea nuestro deseo y oración a Dios. Porque
tenemos que saber que cuando no esperamos en el tiempo del Señor, no es un simple error, hermanos, o algo sin importancia, sino es una clara desobediencia delante de Él. La espera en nuestras vidas no es un accidente, sino es un propósito. Y seguro vamos a recordar que muchos de los errores o caídas de varios personajes en la palabra que hemos leído están relacionados con la espera. Si no, recordemos cómo los israelitas pecaron al hacer el becerro de oro. ¿Eso acaso no ocurrió porque ellos rechazaron esperar 40 días por el regreso de Moisés del monte Sinaí? Y sabemos las consecuencias fuertes que hubo muerte. No esperar no fue algo sin importancia. Más bien, esa falta de espera y desobediencia los llevó a otros pecados más. O el pecado en 1 Samuel 13. También, si recordamos, ¿no fue porque Saúl no quiso esperar por Samuel? Y Saúl decide por decisión propia ofrecer un sacrificio contrario a la palabra de Dios. Y desesperado actuó de manera presuntuosa. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias. Dios probó la obediencia de Saúl mediante esa demora en la llegada de Samuel, más allá de los acordados 7 días. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias. Cuando no obedecemos en esperar en el tiempo de Dios, caemos en rebeldía, que es lo opuesto a la obediencia, sabemos. Y por consecuencia podemos caer, como Saúl, en la manipulación, la mentira, para justificarnos. Porque acordémonos que Saúl no aprendió y después él desobedece nuevamente, más adelante, y es desechado ya por Dios. Porque cuando no hay un real reconocimiento y arrepentimiento de nuestro pecado, la próxima vez nuestra rebeldía será peor. Ya como Saúl, manipulando, mintiendo y mucho más. Y también poder llegar a ser desechados por el Señor. Entonces vemos que no esperar obedeciendo al Señor no es una simple decisión y sin importancia. Y que más bien si fallamos, porque somos humanos, ¿verdad? Quede en eso, una falla, una caída para aprender y no se convierte en una práctica de desobediencia. Y que puede estar muy justificado dentro de nosotros, muy escondido en nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que nos alumbre lo que realmente hay dentro de nosotros. Pero también en la palabra vemos a Dios dando a muchos preciosas promesas por las cuales tuvieron ellos que esperar. Y uno de esos casos, vamos a recordar, fue Josué, que caminó obedientemente al lado de su líder Moisés y esperó el tiempo de Dios. Ahí él sabía que estaba siendo preparado, capacitado, y sabemos, como hemos leído, que él fue levantado y usado grandemente cuando muere Moisés y él toma la posta para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, como Dios le dijo. Josué esperó y fue obediente. O tal vez el caso de Noé, que en una espera larga, lo sabemos, él obedeció. En esa espera él se llenó de fe y con temor, dice la palabra, preparó el arca. Y ahí en esa espera, ¿qué pasó? Ahí fue donde Dios desarrolló una relación correcta con él. Ese temor a Dios lo sostuvo a Noé por todo ese tiempo. Y que a pesar de la burla de los demás que lo creían loco, él terminó siendo el más cuerdo, porque esperó y le creyó a Dios. Grandes ejemplos tenemos, hermanos. Entonces vimos que en el versículo 9, lo primero que le pide a Dios a Agar
es que regrese, no huya del problema. Y le dice lo siguiente en el versículo 10, vamos a leer. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí vemos que Dios tiene planes muy grandes para el hijo de Agar. Él vendría a ser una nación grande. Ismael vendría a ser el padre de todos los pueblos árabes hoy en día. Por eso le dice a Agar en este versículo que su descendencia no podrá ser contada a causa de la multitud. Sabemos también que de ahí venían los ismaelitas, hijos de Ismael, hijos de Agar, ¿verdad? Y también sabemos que la batalla que hoy en día hay entre los judíos y los árabes no es nada nuevo. Vemos que tanto los judíos como los árabes son descendientes de Abraham por medio de dos medios hermanos, como estamos aprendiendo, que es Ismael y el hijo que después tendrían Abraham y Sarai, que sabemos se llamaría Isaac. También resaltamos en el estudio pasado que las consecuencias que se cosechó de esa mala decisión de querer ayudar a Dios fueron de mal en peor. Y de la misma manera, los resultados de nuestro pecado pueden alcanzar mucho más de lo que imaginamos. No solo es un momento, sino puede ser por generaciones, como vemos en este caso. Y eso es muy triste. En el versículo 11, vamos a leer, dice: además le dijo el ángel de Jehová a Agar, ¿no? He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. En esta parte el Señor mismo deja ver su gran misericordia y compasión, como en el nombre, en ese nombre grabado de Ismael, que significa Dios oye. Y también es bueno observar en este versículo otros preciosos atributos de nuestro Dios, a través de este ángel que sería Dios mismo, porque ese ángel le hablaba a Agar como si fuese Dios mismo y con la misma autoridad. Y esos atributos que hemos leído son el amor y la actitud con que este ángel se dirige a Agar. Era Dios mismo, porque ella realmente no había tenido culpa al inicio de la decisión tomada por Abraham, que la involucraría a ella directamente. Y vemos también a ese otro atributo de nuestro Dios, a ese buen pastor que sale al encuentro de ella, como lo vimos en el estudio pasado. Dios salió a buscar a la oveja que se había perdido, llevándole no solamente promesas, sino un mensaje de consuelo. ¿Y cómo termina este versículo 11? ¿Qué le dice? Le dice: Jehová ha oído tu aflicción. Algo bello. Y hermanos, si Dios escuchó a Agar, que no era parte del pueblo de Dios, pero vio su sufrimiento y salió a su ayuda, ¿cómo no va a escuchar y a tener misericordia con nosotros sus hijos? Solo nos pide que le obedezcamos. Esperemos en Él y le creamos. En el versículo 12, el Señor continúa diciéndole a Agar sobre ese hijo que ella tendría. Y dice, versículo 12, y él será, pues Ismael, hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí entendemos que la vida de su hijo, de Agar, no sería nada fácil. Pero Dios lo bendeciría y lo sostendría en su gran misericordia. Le estaba diciendo también que Ismael, junto con sus descendientes, sería un hombre de contienda, un hombre fiero. Pero su deseo de contienda de Ismael podría usarlo en una lucha por ponerse de parte de Dios o contra él. La elección más adelante sería suya, de Ismael. Pero antes vemos que este encuentro
de Agar con Dios debió transformarla, debió transformar su vida de Agar, haciéndole comprender cosas que antes no comprendía, y seguro le habría resultado difícil de asimilar todo esto. Recordemos que como egipcia, ella tenía un conocimiento muy escaso de la divinidad. Y también podemos imaginar lo abrumada e impactada que habría quedado al ver y escuchar a Dios. ¿Se imaginan? Extranjera y sin conocer al Señor. Y pensaba que ahí podemos identificarnos muchos. ¿Cómo? Con nuestra antigua vida. Como cuando llegamos al Señor, escasos, con mucha idolatría tal vez, en esclavitud total al mundo y tantas cosas más que cargábamos, ¿verdad? Y que gracias a Cristo y solo a través de Cristo encontramos ese camino, esa verdad y esa verdadera vida en Él. Y fuimos libertados, hermanos. El versículo 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, o sea, Agar le dice: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Versículo 14, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Aquí vemos que cuando Agar dice pozo del viviente que me ve, ella sabía que no era un ángel simplemente que le apareció. El ángel de Jehová también era el mismo Dios que cuidaba a Agar e Ismael en ese momento. Y vemos que la manera en que Dios trata aquí a Agar, hermanos, nos da esperanza, ¿verdad? Dios ve nuestros sufrimientos y desea tocar nuestras vidas y ayudarnos cuando sufrimos. Y en el versículo 15 vamos a ver el nacimiento de Ismael. Dice, versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Al parecer Agar sí regresó con un corazón sumiso donde Abraham y Sarai, por lo menos en esa ocasión. Seguro nos imaginamos les contó su experiencia a ellos, porque leímos que Abraham nombra al niño, al hijo Ismael, exactamente como le dijo a Agar el ángel que se le aparece. Agar seguramente sintió en ese momento que si Dios estaba con ella en el desierto, Él también estaría con ella cuando tenía que regresar y someterse a Sarai. Pero también vamos a ver más adelante que al parecer Agar no parece permanecer en esa obediencia. Parece no enseñar o educar bien a Ismael, porque vamos a ver cómo empiezan los problemas, burlas de Ismael hacia Isaac. Y eso sabemos que también nos va a hablar y enseñar mucho a nuestras vidas. Entonces podemos aprender aquí que si buscamos nosotros mismos, sin la dirección de Dios, cambiar nuestras circunstancias, saldremos de lo que no soportamos y caeremos en lo peor. Tenemos que permanecer y dejarnos guiar por el Señor. ¿Dónde estamos? Sabemos que nuestra carne quiere huir, como hemos visto, pero Dios quiere mostrar su poder exactamente, hermanos, donde hemos experimentado más sufrimiento. Y su palabra lo confirma en Romanos 8:28, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que amar a Dios es obedecerle, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados a qué? A esperar, a obedecerle al Señor, a creerle, ¿verdad? Y el último versículo 16 nos deja claro que Abraham era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y aún, sabemos, no era el tiempo de la promesa. Eso estaba claro.
Y hoy nosotros tenemos que recordar que esperar en el Señor, hermanos, es bueno para nosotros. Esperar nos ayuda con nuestra paciencia y tolerancia. Ejercita nuestra fe en las promesas de Dios y hace que actuemos conforme a su palabra, no en lo que vemos o pensamos. Esperar hace que tengamos más apetito por las cosas maravillosas que el Señor tiene reservado para nosotros. Así que esperar, como hemos visto, requiere que neguemos los deseos, muchas veces de nuestra carne, y no buscar nuestros deseos por el medio más fácil. Porque esperar en el Señor es, como dice su palabra, es tomar la cruz y seguirlo, sabiendo que vale la pena y que vamos a cosechar frutos eternos en esa espera. Entonces tenemos que aprender de Abraham y Saraí que no debemos tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Es para eso que Dios nos deja tantos ejemplos buenos y malos, para aprender de ellos. Y es así como el Señor hoy nos dice en el Salmo 27:14. Nos da esperanza. Nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que Dios los bendiga, hermanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita